Vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Para ello, tenemos que tener claridad en dos tipos de volúmenes de control que podemos manejar. Uno el lagrangiano y el otro el euleriano. Son dos enfoques. El lagrangiano consiste en determinar un número fijo e identificable de partículas de fluido y darle seguimiento. Es decir, ese es nuestro volumen de control que va a ir moviéndose y va a ir deformándose. ¿De acuerdo? Entonces el volumen de control se fija respecto al fluido en movimiento y se mueve con el fluido. Al seguir el movimiento, la variación que tengamos en el tiempo de una variable cualquiera, puede ser la temperatura, la presión, etcétera, se denomina derivada sustancial, total o material. El otro volumen de control es el euleriano, que consiste en un volumen, digamos, hueco y fijo con respecto al sistema de coordenadas. Entonces, lo que vamos a tener es que el fluido fluye a través del volumen de control. Este no cambia ni de tamaño ni de forma. Entonces, la variación temporal, o sea, de un parámetro, es la derivada local o parcial. Entonces, cuando hablamos de derivada parcial o local, estamos hablando de cambio de parámetros dentro de un volumen fijo euleriano o euleriano. Y cuando hablamos de derivada sustancial, total o material, hablamos de cambios de parámetros dentro de este volumen de partículas que se va moviendo con el fluido. ¿De acuerdo? Entonces son dos enfoques o dos tipos de volúmenes de control diferente que vamos a manejar. Desde luego, si no tenemos un fluido, tenemos un sólido, pues lo que tenemos es que ambos volúmenes de control pues, coinciden realmente, ¿no? Si lo que tenemos es que una ley física la podemos deducir con un volumen euleriano o con un volumen lagrangiano, tenemos que tener el mismo resultado, ¿sí? Digamos que los parámetros físicos no dependen o no deben depender de qué coordenadas o qué sistema de referencia tengan. Por lo tanto, deberíamos de poder cambiar de uno a otro sin mayor problema. Entonces, debe de existir una relación entre la variación de una variable de campo en un punto fijo, esto sería el punto de vista euleriano, y su variación siguiendo el movimiento, el punto de vista lagrangiano. El cambio de temperatura de este punto, si nosotros lo observamos dentro de un volumen de control lagrangiano que tiende a moverse, o si lo vemos como un volumen de control euleriano a través del cual pasa el fluido, el cambio de temperatura debe ser el mismo, porque físicamente debe de ser el mismo. Y aquí entra entonces lo que llamamos la derivada sustancial. La derivada sustancial, como acabamos de ver, es la rapidez de cambio siguiendo una partícula desde el punto de vista lagrangiano. También se llama derivada material o total o sustancial y se suele escribir, para diferenciarlo de la otra derivada, con letra mayúscula, la derivada, ¿sí? Derivada con respecto al tiempo en mayúsculas. Las letras mayúsculas pues enfatizan que se trata de una descripción lagrangiana. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, la componente x de la velocidad u. La velocidad u es función de x, de y, de z y del tiempo, ¿sí? La velocidad de una partícula de aire pues depende de cuál es su posición en el espacio y de en qué instante de tiempo estamos hablando. Pues en términos generales es una función de estas cuatro dimensiones. Entonces, el valor de u, un instante delta t posterior a t, será este que estamos viendo acá. Entonces, el valor de u, si seguimos un enfoque lagrangiano, la velocidad de una partícula, un instante delta t posterior a t, la partícula ya se movió, ¿sí? Porque estamos con un volumen de control que se va moviendo. Entonces, la partícula se movió de x a delta x, de y a delta y, de z, se movió de x a x más delta x, de y a y más delta y, de z a z más delta z y de t a t más delta t. Notemos que si el volumen de control fuera euleriano, esto es el cambio lo manejaríamos, digamos,
la velocidad un instante delta t posterior a t sería función nada más de x, de y, de z y de t más delta t. Como estamos hablando de un volumen lagrangiano, estamos siguiendo a la partícula del fluido, por lo tanto, también están cambiando su posición en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad 2, digamos, la velocidad después de un instante delta t sería u más delta u, que es función de x más delta x, y más delta y, z más delta z, t más delta t. Y por supuesto, delta x, ¿qué sería? Bueno, delta x sería la velocidad en ese momento, suponiendo que delta u es muy chiquito, podemos decir que u más delta u es aproximadamente u. Entonces, u por delta t sería el cambio en su posición en x. V, que sería la componente en y de la velocidad por delta t, sería lo que se movió en y. Y w, que es la componente en z de la velocidad por delta t, nos va a dar delta z. Por lo tanto, lo que podemos decir es que esto sería una función de, por supuesto, de x, de y, de z y de t, y de lo que cambia la función cuando nos movemos en x por lo que nos movimos en x, más lo que cambia la función cuando nos movemos en y, ¿sí? O sea, esta función x, y, z, t, que es la que nos define la velocidad al principio del intervalo, más el cambio de la función. Y el cambio de la función es lo que cambia la función cuando nos movemos en x por lo que nos movemos en x, más el cambio de la función o la tasa de cambio de la función cuando nos movemos en y por lo que nos movimos en y. Esto sería delta y, más lo que cambia la función con respecto a z por lo que nos movimos en z, más lo que cambia la función cuando se mueve el tiempo, por decirlo así, por lo que se movió el tiempo. Como u es igual a esta función, lo que tenemos es cuánto vale el cambio de u. El cambio de u es pues, lo que cambia la función, ¿sí? Que es esto de acá. Si dividimos todo entre delta t, nos queda esta expresión. Y definiendo la derivada sustancial con respecto al tiempo como el límite de este quebrado cuando delta t tiende a 0, ¿sí? Sería la definición clásica de derivada, nada más que está como estamos manejando volumen lagrangiano, lo estamos indicando con D mayúscula. Así pues, tenemos que sacar el límite cuando delta t tiende a 0 de delta u entre delta t para obtener la derivada sustancial. Delta u entre delta t es esta expresión, ¿sí? Y pues básicamente lo que tenemos aquí es que el límite cuando delta t tiende a 0 de esta expresión debe de ser igual a la parcial de u con respecto a x por u, ¿sí? Nótense, cuando delta t tiende a 0, f tiende a ser u, ¿sí? Es lo que hacemos aquí en esta sustitución y nos da esta expresión, ¿sí? Y podemos sacar la u fuera y lo que tenemos es esta expresión de acá. Por lo tanto, la derivada sustancial de u con respecto a t es igual a esto por u. Por lo tanto, la derivada con respecto a t, la función derivada o el operador derivada con respecto a t, podemos decir que es este operador, que no es más que la parcial con respecto a t, más la divergencia del vector de velocidades. Y esto es lo que conocemos con derivada sustancial. Esto sería, recordemos, esto sería la divergencia aplicada al vector de velocidades, es decir, la componente u, v y w son las tres componentes del vector.
Y entonces esta derivada sustancial evidentemente lo que hace es relacionar el enfoque lagrangiano, relacionado con esta derivada sustancial, con el euleriano, que está dada por las derivadas parciales. Ahora vamos a hablar de las propiedades extensivas e intensivas y su relación. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la masa total del sistema. Por ejemplo, la misma masa es una propiedad extensiva, también la cantidad total de energía cinética, el momento de inercia, etc. ¿Sí? Son propiedades extensivas. Las propiedades intensivas pueden variar de punto a punto del sistema, o también podemos decir que no dependen de la masa total. Por ejemplo, la temperatura es intensiva, también pudiera serlo el voltaje. Entonces vamos a estudiar una propiedad intensiva phi minúscula del fluido. Y supongamos que phi mayúscula es una propiedad extensiva consecuencia de phi minúscula en un volumen determinado B. Entonces, sí, lo que tenemos es que existe una propiedad intensiva, es decir, que va variando en la masa, y toda esta propiedad intensiva va a generar una propiedad extensiva. La propiedad intensiva podría ser la densidad, y la propiedad extensiva podría ser la masa total, por ejemplo, o el peso, por ejemplo. Entonces podemos decir que la relación entre esta propiedad extensiva y esta propiedad intensiva viene dada por la integral sobre todo el volumen de la propiedad intensiva por el diferencial de volumen. ¿Sí? La masa total sería por ejemplo, la densidad por el volumen, por el diferencial de volumen sería el diferencial de masa. Integrándolo por el volumen nos daría la masa total. Vamos a suponer que tenemos un volumen de control euleriano, ¿sí? Es decir, está fijo, no sigue al fluido, y que en un tiempo t este volumen tiene un volumen Vc, una masa m de Vc y una propiedad extensiva total, phi mayúscula. Vamos a suponer que en este instante de tiempo t se dispone a entrar una masa ma y con una propiedad extensiva phi mayúscula. Por lo tanto, la phi en el tiempo t sería la phi, digamos, de las condiciones iniciales, ¿sí? La propiedad extensiva que tenemos en condiciones iniciales, más la propiedad extensiva que se está introduciendo. ¿Sí? Entonces, en el tiempo t tenemos la propiedad extensiva del fluido, más recordemos que este es un volumen euleriano que está entrando cierta masa, más la masa que está entrando en este momento, phi a. En un tiempo t más delta t, este volumen de control sigue siendo el mismo, tenemos el mismo volumen, sin embargo la masa ya cambió, la masa cambió a m más una cierta delta m, y la propiedad extensiva ya cambió, ahora no es phi del volumen, sino phi del volumen, digamos la phi inicial más, la phi, no sería la phi inicial, sino que sería la phi en el instante t más delta t. ¿Sí? O sea, esta de aquí es, digamos, sería la masa del volumen de control en el instante t, y esta sería la masa o la propiedad extensiva, del volumen de control en el tiempo t más delta t. ¿Sí? Y desde luego, como está entrando en el tiempo t esta masa, también va a tener que salir otra masa con otra propiedad extensiva en el tiempo t más delta t. Por lo tanto, en el tiempo t más delta t lo que tenemos es la propiedad extensiva en t más delta t es la propiedad extensiva del volumen en el instante t más delta t, más la propiedad que está por salir, que es phi, que está saliendo, la phi b. Por lo tanto, el cambio en phi no va a ser más que phi de t más delta t menos phi de t. Sustituyendo lo que tenemos es que phi de t más delta t
sería igual a esta phi menos esta phi más phi b menos phi a. Si todo esto lo dividimos entre delta t, tenemos esta expresión. Sacando el límite de delta phi con respecto a t, tenemos la derivada sustancial, que sería esta expresión de acá. Nos damos cuenta que en esta expresión de aquí, phi mayúscula la podemos sustituir por la integral de phi minúscula diferencial del volumen, como habíamos visto, cualquiera de estos casos, ¿sí? Entonces estamos relacionando las propiedades extensivas con las propiedades intensivas. Tendríamos esto. Tenemos pues esta expresión y por un lado nos damos cuenta que phi depende de la posición, por lo tanto esta expresión de acá se convierte en una derivada. Y como phi b y phi a no dependen del volumen de control sustancialmente, sino nada más de t, porque a y b son porciones muy pequeñitas de entrada y de salida, este límite se transforma en diferencial de t. Entonces lo que tenemos aquí es que esto de acá es una derivada parcial con respecto a t, ¿sí? Es el valor de la integral en t más delta t menos el valor de la integral en t dividido entre delta t. Esta es la definición clásica de derivada, ¿sí? Sería parcial con respecto a t porque phi depende de otros factores, depende de la posición. Y en este caso no hablamos de derivada parcial porque phi b y phi a únicamente dependen de t, o podemos considerar que únicamente dependen de t. Entonces aquí lo que tenemos es simplemente diferencial de t. El volumen de la masa de entrada no es más que la velocidad de entrada multiplicado por diferencial de t. Esto sería la cantidad de aire que entra por unidad de área multiplicado por el diferencial de área de entrada. Esto nos daría el volumen total que está entrando, y el volumen total diferencial que está saliendo sería también el tiempo por la velocidad, que es la trayectoria que están recorriendo las partículas que están saliendo, por el área total de salida. Por lo tanto, sustituyendo estas equivalencias en este punto y en este punto, y ajustando la integral de volumen de salida a área de salida y del volumen de entrada a el área de entrada, tendríamos esta expresión de acá, ¿sí? Este diferencial de volumen B lo estamos sustituyendo por dt, por la velocidad B, por el diferencial de área de salida. Este diferencial de t y este diferencial de t, así como este y este desaparecen, y obtenemos esta expresión, que podemos sintetizar. Veamos que aquí es la integral en el área de salida del flujo, por la velocidad del flujo por el diferencial de área de salida, menos la integral del área de entrada por el flujo, por la velocidad, por el diferencial de área de entrada. Eso se puede sintetizar así, ¿sí? Como la integral total de la integral sobre la superficie del flujo, donde quiera que sea ese flujo, por la velocidad del flujo por el diferencial de área en esa superficie. Y esto es la forma integral, ¿sí? Es la expresión o la formulación integral de la ecuación de balance, que se llama teorema de transporte de Reynolds, que lo que nos dice es que cuando tenemos un volumen fijo, el cambio total de cualquier propiedad extensiva de un fluido es igual al cambio de la propiedad intensiva correspondiente más el flujo neto de esta propiedad intensiva a través de la superficie del volumen, ¿sí? Que es más o menos intuitivo, ¿sí? El cambio de la propiedad extensiva es lo que cambia en total la propiedad intensiva en el volumen más el flujo de esta propiedad intensiva a través de la superficie. Vamos a
plantear otra forma de este teorema de transporte, nosotros sabemos que la propiedad extensiva es igual a la integral de la intensiva por la diferencial de volumen, y conocemos el teorema de Gauss o de la divergencia, que es este de acá. Entonces, con ello, lo que nosotros podemos hacer es, bueno, esta phi es igual a la integral de, digamos, la propiedad extensiva es igual a la integral de la intensiva por diferencial de volumen. Lo sustituimos. Y esta integral, a través del teorema de la divergencia, podemos representarla de esta manera, ¿sí? De nuevo, lo que tenemos es un vector R, o sea, la integral sobre la superficie de un vector R, que sería este de acá, por un vector perpendicular a la superficie, unitario perpendicular a la superficie, cuya magnitud es diferencial de superficie, que es este de aquí, es igual a un diferencial de volumen por el vector R por el operador nabla. Y todo esto integrado con respecto al volumen. Así pues, tenemos que esto, reacomodando términos, pasando estos dos términos a la izquierda, tendríamos que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya cambiamos una integral de volumen, de nuevo tenemos peras, peras y manzanas, ¿sí? Volumen, volumen y área. Entonces cambiamos el área por volumen a través del teorema de la divergencia y nos da esta expresión donde tenemos puras integrales con respecto al volumen. Podemos juntar términos, nos da esta expresión, y lo que tenemos aquí sería la expresión en formulación diferencial. La anterior era en formulación integral, esta es en formulación diferencial de la ecuación de balance. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos es cómo se relaciona la propiedad intensiva, ¿sí?, a través de la derivada sustancial con respecto al tiempo y las derivadas parciales y la divergencia del vector de velocidades multiplicado por la propiedad intensiva. Entonces lo que tenemos es una relación entre la formulación lagrangiana con la euleriana. Ya tenemos esa expresión. Bueno, ¿cuál sería cómo planteamos la ecuación de conservación de masa? Bueno, para decir que la masa se conserva, lo que tenemos que decir es que el cambio de masa con respecto al tiempo en nuestro volumen de control lagrangiano, ¿sí?, debe de ser igual a 0. Porque estamos siguiendo pues, una masa determinada. O lo que es lo mismo, que el cambio de la densidad con respecto al tiempo debe de ser 0. ¿Sí? Esto sería el cambio de la densidad con respecto al tiempo. Notemos que esta sería esto sería una propiedad extensiva, ¿sí?, relacionada con esta propiedad intensiva. Las dos están relacionadas a través del volumen, pero el volumen es constante, es un volumen lagrangiano que se va moviendo, ¿sí? Entonces, si el volumen es constante y la masa digo que es constante en ese volumen, pues necesariamente la propiedad intensiva, la variación de la propiedad intensiva con el tiempo también debe de ser constante. Si tomamos la forma diferencial de la ecuación de balance, si esta parte es, si phi minúscula, es decir, la propiedad intensiva, es la densidad y es 0, esta parte de la derecha también tiene que ser 0. ¿Sí? Vean que phi es la propiedad intensiva, que es ρ. Esta de aquí sería el cambio local de densidad y el cambio convectivo o afluencia de la densidad. Esta de aquí es la ecuación de continuidad del aire, ¿sí?, asumiendo un volumen de control euleriano. Este ya lo habíamos obtenido antes por otra forma, ¿no? Aquí está un poco más rigurosa la demostración de la fórmula. Desde luego también, como comentábamos antes, si el flujo es incompresible, la divergencia de la velocidad debe de ser 0, eso lo planteábamos anteriormente. Por lo tanto, a esto se le llama dilatación. La dilatación, digamos, si el flujo es incompresible, la dilatación debe de ser 0, por lo tanto esto, que es la dilatación, es igual a 0. Por lo tanto, la parcial de U más la parcial de V más la parcial de W con respecto a X, Y y Z respectivamente, debe de ser igual a 0. ¿Sí?
Esto es la divergencia de la velocidad, que es nada más la parcial de x. Esto es un vector parcial de x. Es un vector con componentes parcial x, parcial con respecto a y, parcial con respecto a z, y d tiene de componentes la velocidad v y w. Al hacer el producto punto sería la suma de los productos de las componentes, ¿sí? Entonces sería parcial de x por u más parcial de y por v más parcial de w de z con respecto a z por w, y es esto de acá, y debe de ser igual a c.